Es necesario saber qué cosa es el hombre, si existe realmente o todavía no existe. Conviene que inspiramos, conviene indagar con el propósito de saber. Federico Nietzsche, en su obra Así hablaba Zaratustra, dijo: ha llegado la hora del superhombre. El hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el superhombre, un peligroso paso en el camino, un peligroso mirar atrás, todo en él es peligroso. Los alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial, se entusiasmaron por la doctrina de Nietzsche. Desafortunadamente el Führer, canciller alemán Adolfo Hitler, no supo en realidad interpretar la doctrina del superhombre. Más bien, el fondo místico de la misma lo utilizó para darle fundamento a la violencia. Entonces, cada policía alemán se sentía un superhombre. En cierta ocasión, el Führer, desde el balcón de la Cancillería del Tercer Reich alemán, dijo: conozco al superhombre, le he visto, es terriblemente cruel, yo mismo he sentido miedo. Bien sabemos que Hitler se había entrevistado con Gurdjieff. Incuestionablemente vio en Gurdjieff al superhombre. En otra ocasión se presentó en Berlín el hombre de los guantes verdes. Se decía tal sujeto poseedor de las llaves de Agarthy, la tierra subterránea donde vive el superhombre. Obviamente Führer le rindió culto a este sujeto. Investigaciones posteriores nos llevaron a la conclusión de que el hombre de los guantes verdes no era en modo alguno el superhombre, ni tampoco tenía en su poder las llaves de Agarthy, como suponía el Führer. Antes bien, este hombre era en verdad un embajador del clan de Zagdumpa. Bien saben los conocedores del esoterismo lo que es dicho clan. Los secuaces del clan de Zagdumpa son tenebrosos en un 100%. Poseen poderes hipnóticos tremendos, fuerza mental escalofriante, pueden causar daños a distancia. Se trata de gentes dedicadas a eso que se llama magia negra o hechicería vulgar. Así pues, en modo alguno, el hombre de los guantes verdes tenía las llaves de Agarthy, como lo suponía el Führer. Sin embargo, Agarthy existe, no lo podemos negar. En Agarthy vive el superhombre. Agarthy es el reino subterráneo de la Tierra. Bien se sabe que la Tierra es hueca, aunque muchos teólogos lo pongan en tela de duda. En el Oriente, en el Asia, hay más de 500,000 de personas que conocen la entrada a Agarthy. Esas gentes por nada de la vida divulgarían el secreto. Obviamente, tales personas temen lo que pueda acaecerles. Ese reino
subterráneo no es una fantasía de Julio Verne. Tampoco es una leyenda sin fundamento alguno. Agartha existe, así lo afirman las gentes de Asia. Bien saben los antiguos que Agartha vive en Superhombre. Por eso el Führer alemán Adolfo Hitler suspiraba pensando en Agartha. Allí están, decía, los dioses arios. Desafortunadamente el Führer creía que solamente los germanos eran arios. Desconocía el Führer el hecho concreto de que todas las razas que actualmente pueblan la faz de la tierra, me refiero a la raza humana, es gente aria, de la tribu aria. Que en Agartha viven gentes descendientes de las primeras humanidades existentes en el mundo, eso es innegable, así es. Obviamente en el pasado existieron continentes antiquísimos. Recordemos nosotros a la Lemuria, enorme continente que otrora se extendía por todo el océano Pacífico. En la Lemuria vivió pues una humanidad de tipo superior. Diríamos que vivió el superhombre. Los lemures poseían el ojo de los lacértidos, un tercer ojo debidamente colocado en el entrecejo. La glándula pituitaria realmente sobresalía entre las dos cejas. Aquellas gentes poseían un tipo de visión extraordinaria. No solamente podían ver los 7 colores del prisma solar, sino que podían percibir en realidad de verdad la mitad de un Holtapanna. Un Holtapanna tiene 5,5 millones de tonalidades de color. Esto quiere decir que los lemures podían percibir la mitad de esos 5,5 millones de tonalidades del color. Si pensamos en nuestros ojos actuales, que solamente pueden percibir los 7 colores básicos del prisma solar, unas cuantas tonalidades, nos daremos cuenta, en verdad, de que los ojos humanos se han atrofiado espantosamente. En la Lemuria, el ser humano podía percibir lo que hoy el ojo humano no alcanza a percibir. Podía ver las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Podía distinguir a los habitantes de otros mundos del sistema solar. Podía ver el aura de los mundos. Los lemures eran verdaderos superhombres en el sentido más completo de la palabra. Tenían hasta 4 metros de estatura. Eran muy fuertes. Podían articular totalmente 300 consonantes y 51 vocales. Es decir, una capacidad hablativa como extraordinaria. La humanidad ha perdido actualmente esa capacidad hablativa. Ya apenas sí podemos utilizar las pocas letras de nuestro alfabeto. Vean ustedes cómo se ha degenerado la capacidad hablativa del ser humano. El olfato estaba extraordinariamente desarrollado. Los lemures habían llegado a su máximo de esplendor en cuestión de civilización. Tuvieron naves cósmicas que surcaron el espacio y con ellas viajaron a otros planetas del sistema solar. Aprendieron a extraer la energía atómica, no solamente del uranio, como lo estamos haciendo nosotros, sino de otros metales y piedras preciosas. Manejaban la fuerza nuclear, platicaban en el lenguaje purísimo de la divina lengua, como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. Los lemures tenían poder sobre los elementos.
poder sobre el fuego flamígero, sobre el impetuoso aire, sobre las aguas tormentosas y sobre la perfumada tierra. Era el superhombre en el sentido más completo de la palabra. Que se hundió el continente Mu entre las embravecidas olas del Pacífico, es verdad, pero como restos de ese antiguo continente aún existe la Australia, la Oceanía, y frente a las costas del Perú, de Chile, digo, hay una isla maravillosa. Me refiero francamente a la isla de Pascua. Allí hay enormes monolitos, gigantescas figuras, talladas realmente por el superhombre, por Lemuel. Las gentes modernas ni remotamente sospechan lo que significa esas esfinges misteriosas que gentes de un arcaico mundo labraron. Pues después del hundimiento del continente Mu, el cual fue desapareciendo a través de 10.000 años de terremotos y de incesantes maremotos, se surgió la Atlántida. Pero los sobrevivientes del continente Mu o Lemur aún existen, viven en Agartha. Que esto lo crean las gentes, está bien, y si no lo creen, bien está. En todo caso, dijo Víctor Hugo lo siguiente: el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Palabras muy duras, pero Víctor Hugo era un gran humanista. Cuando pronunció tales palabras, lo hizo con extraordinaria maestría. Prosiguiendo, diremos que surgió la Atlántida un día, la famosa Atlántida, en el océano que lleva su nombre, que allí también existió una portentosa civilización, millones de veces más poderosa que la nuestra. Nosotros nos sentimos verdaderamente orgullosos de esta nuestra tan cacareada civilización del siglo XX. Mas los atlantes fueron infinitamente más sabios. Tuvieron naves poderosas con las cuales viajaron a la luna, movidas por energía nuclear, millones de veces más perfectas que esos cohetes que tirios y troyanos en estos tiempos han enviado a nuestro satélite lunar. Con los cohetes atómicos los atlantes viajaron también a otros planetas del sistema solar. Y realmente los atlantes fueron poderosos. En materia de trasplantes hicieron maravillas. No solamente aprendieron a trasplantar riñones, hígado, corazón, sino hasta cerebro. Así que los atlantes en materia de medicina realizaron prodigios. Los atlantes se guiaron siempre por los preceptos del dios Neptuno. Mientras fueron firmes y marcharon de acuerdo con tales preceptos, su civilización se hizo extraordinaria. Desgraciadamente se degeneraron. Utilizaron la energía atómica para la guerra, bombardearon ciudades indefensas y millones de seres humanos sucumbieron. Quienes crean que las bombas atómicas que actualmente existen jamás habían existido anteriormente, se equivocan. Los atlantes también fabricaron bombas nucleares. Y con tales bombas precipitaron pues la gran catástrofe que acabó con su continente. Un día cualquiera hubo una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares se desplazaron y se tragaron al continente Atlántico. Ese fue el diluvio universal. Así perecieron millones de seres humanos. Estamos en esta época del siglo XX. Nos encontramos cara a cara con nosotros mismos. Y nos preguntamos: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de la existencia? Terribles preguntas. Y muchos cohetes cruzan el espacio rumbo a la Luna, o viajan hacia Júpiter, o se dirigen hacia Marte.
dentro de poco tiempo, sirios y troyanos, gringos y rusos, enviarán un cohete a Marte. ¿Se proponen descender en ese planeta? No lo sé, solo sé únicamente que quedarán en órbita alrededor de Marte, y eso es todo. O así nos lo han hecho saber. Mas en verdad digo, ¿qué es el hombre? Hemos creado poderosos barcos que surcan los mares, pero no hemos sido capaces de crear una simple semilla vegetal con posibilidades de germinar. Los científicos pueden elaborar un huevo artificial, pero de ese huevo jamás saldrá un pollo. Los científicos podrían hasta construir gametos masculinos y femeninos, es decir, zoospermos y óvulos, colocarlos en matriz, pero nunca habría una concepción. Jamás saldría de allí una nueva criatura. Se juega con lo que ya está hecho. Se hacen inseminaciones artificiales, se hacen trasplantes, se hacen injertos vegetales, pero los científicos continúan como siempre. No saben crear vida. Si ponemos las sustancias químicas de un zoospermo y de un óvulo sobre la mesa de un laboratorio y les pedimos a los científicos que hagan un zoospermo y que se fabriquen un óvulo y que unan el zoospermo con el óvulo, ellos lo harán, podrán hacer el zoospermo y tendrán suficiente inteligencia como para hacer el óvulo y podrán unir al zoospermo con el óvulo y depositarlo en un útero, en una matriz. Pero pueden ustedes estar absolutamente seguros de que de ese invento no saldrá un hombre. Jean Alfonso Herrera, el gran sabio mexicano, honra de nuestro querido país mexicano, inventó la célula artificial. Don Alfonso fue el autor de la plasmogenia. Pero realmente esa célula nunca tuvo vida. Fue una célula muerta. Así pues, ¿en qué se basan los fanáticos de la dialéctica materialista? No han podido hasta ahora refutar la realidad final. Entonces, ¿cuál es su punto de vista? Yo creo que debemos remitirnos a los hechos, porque toda teoría es gris, y solamente el verde, el árbol de doradas frutas, que es la vida. Los científicos no han sido capaces de crear vida. Entonces, ¿en qué basan su ateísmo? ¿En qué lo fundamentan? Realmente no han hecho sino levantar una torre sobre una base de arena. Bien sabemos que un edificio sin cimientos se va al suelo inevitablemente. Obviamente la dialéctica materialista no es más que eso, un paredón sin cimientos. Basta un leve empujón para convertirla en menudo sedimento. Eso es incuestionable, indubitable. Así pues, volvemos a la pregunta. ¿Qué es el hombre? ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de nuestra existencia? ¿Por qué existimos? ¿Para qué? Tendremos que estar trabajando todos los días, luchando por ganarnos el pan, sin saber el motivo de esto. Yo creo que vale la pena que nos detengamos un instante a reflexionar un poco. Obviamente, el cuerpo físico no es todo. Nosotros estamos llenos de anhelos, de preocupaciones, de ansiedades. Nadie lo puede negar. Eso es indubitable. Hitler creía en el superhombre y nosotros también lo creemos. Sabemos que Agartha existe y que allí mora el superhombre. No lo negamos. Allí están los sobrevivientes de Lemuria y de Atlanta. Se ríen los que quieran. Esto en modo alguno afecta a la realidad. Pero Hitler no estaba relacionado con el superhombre como lo suponían sus secuaces en Berlín. Nosotros pensamos que antes de relacionarnos con el superhombre debemos, ante todo, investigar algo sobre el hombre. El hombre es algo que
en el fondo no pasa de ser sino un enigma que no entendemos. Sin embargo, es necesario entender, inquirir. Empecemos por el cuerpo físico que tenemos. Tiene células. ¿Quién podría negarlo? Cada célula está compuesta por moléculas. Y las moléculas están compuestas de átomos. Y los átomos están compuestos por iones, y electrones, y neutrones, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, si desintegramos cualquier átomo de nuestro cuerpo físico, liberamos energía. Esto es axiomático. Esto no lo podría negar nadie. Esto no lo ignoran los físicos atómicos. En última síntesis, el cuerpo físico es energía. ¿Quién podría negarla? ¿Quién se atrevería? Sí, pues vale la pena inquirir un poco, saber algo más sobre nosotros mismos. Obviamente, las células tienen un campo magnético. Esto lo ha descubierto totalmente la ciencia oficial. ¿Quién podría negar el campo magnético celular? ¿Quién podría negar los procesos electromagnéticos dentro de la célula activa? Los científicos conocen la mecánica de la célula, pero nada saben sobre su fondo vital. Obviamente el fondo vital es energía. Los videntes van más lejos. Dicen que hay un fondo vital. Dicen que el cuerpo humano tiene un nisus formativo. Y este es el ligneo en realidad, o cuerpo vital, o cuerpo de la vida. Si a una persona se le arrancara el cuerpo vital en forma definitiva y para siempre, el cuerpo físico moriría. No podría sostenerse sin un cuerpo vital. Los científicos rusos tienen un aparato maravilloso, electrónico, mediante el cual han podido percibir claramente el cuerpo vital. Ahora lo denominan cuerpo bioplástico. Como secuencia o corolario, el materialismo dialéctico está quedando en el olvido, está siendo arrimado. Nuevos descubrimientos nos enseñan que la materia física no puede existir sin un fondo vital. Entonces vale la pena saber qué es ese fondo vital. Yo diría que es la parte tetradimensional del cuerpo físico. Quienes han despertado la clarividencia saben, y así es. Yo no podría negarles a ustedes que yo desperté la clarividencia, que soy clarividente y que veo el cuerpo vital en cualquier organismo viviente, en cualquier planta, en cualquier animal, en cualquier átomo del universo. Así que para mí el cuerpo vital es una realidad, pero no es todo. Más allá pues de la parte tetradimensional de nuestro cuerpo físico, más allá de ese nesus formativus sugerido por Immanuel Kant, el filósofo de Königsberg, está eso que podríamos denominar el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Indubitablemente, el superhombre no tiene ego. El superhombre lo único que tiene dentro es el ser. Y la razón de ser del ser es el mismo ser. Sé muy bien que el superhombre de Agassi está desprovisto de ego. En él mora exclusivamente el ser. Así pues, el superhombre de Nietzsche es tremendamente real, pero jamás podría entenderlo un Hitler o su secuaz. Así que, antes de poder nosotros alcanzar la estatura del superhombre, tenemos que saber qué es el hombre. Indubitablemente. Para ser hombre se exigen muchas condiciones. El pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre no reúne las condiciones del hombre, y mucho menos las del superhombre. El animal intelectual lo único que tiene más allá del asiento vital es el ego. No el yo subliminal de mierda, no el alter ego de Elena Petroni y Laura Bassi. No, el animal intelectual tiene dentro de sí al ego animal. Y este ego en sí no es más que una suma de elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Electromagnéticos, diría uno. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, burla. Tales elementos inhumanos existen dentro de nosotros. Están representados por los agregados psíquicos inhumanos. Los tibetanos dicen que dentro de cada ser humano existen agregados psíquicos.
y estos personifican siempre a nuestros defectos de tipo psicológico. Allá de esto, ¿qué es lo que tiene el pobre animal intelectual? Gurdjieff diría la esencia. La tesis de Gurdjieff es exacta, es la misma de los tibetanos, la misma de los lamas de Tsongkhapa, la misma de los lamas del Lama y de toda la meseta central del Tíbet. La esencia, sí, eso es lo grandioso que hay en nosotros, no lo negamos. Ha venido de las estrellas, de arriba, de Urania, de la galaxia en que vivimos. Pero desgraciadamente está enfrascada entre el ego, entre el yo, entre el mí mismo, entre el sí mismo. Por ello se procesa en virtud de su propio condicionamiento. Así que la esencia, la conciencia, está dormida en cada uno de nosotros. Esto es incuestionable, indubitable. Mas desgraciadamente las gentes ignoran que tienen la conciencia dormida. Se sienten despiertas. Y si uno a alguien le dice que está dormido, ese alguien pues podría sentirse ofendido. Con la realidad de los hechos es que las gentes duermen, pero ignoran que duermen. No saben, y ni siquiera saben que no saben. La realidad es que todo el mundo duerme, y duerme profundamente. El superhombre de Nietzsche, los sobrevivientes de Lemuria y de Atlántida, en el reino subterráneo de Agartha, no duermen. Quiere decir que no tienen la conciencia dormida, aun cuando su cuerpo físico duerma en un instante dado para el descanso, que es muy natural. La conciencia permanece siempre alerta y vigilante, como el vigía en época de guerra. El superhombre puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos internos. El animal intelectual no puede, su conciencia está dormida. Sueña que está despierto, sueña con el sueño tierra. En realidad, de verdad, es un sonámbulo, pero ignora que lo es. Pues continuando o prosiguiendo con estos análisis intelectuales, diremos lo siguiente. No se podría alcanzar la estatura del hombre si antes no se fabrican los cuerpos existenciales superiores del ser. En materia de parapsicología, mucho se ha hablado sobre el cuerpo astral, sobre el eidolon. Se han hecho experimentos con el eidolon. Se ha logrado alguna vez materializar el eidolon en un laboratorio, como lo hizo William Roth de Milipili. Lo hizo en presencia de muchos científicos. Desgraciadamente, las gentes, aun viendo, no ven. A estas horas, después de los experimentos de un William Roth, después de las investigaciones que se hicieron con Eusapia Paladino en Nápoles, donde muchas mesas meditaban solas en el espacio, donde instrumentos musicales flotaban y tomados por manos invisibles que hacían resonar en el ambiente las más dulces sinfonías, ya no debería haber incredulidad en estas cosas. Pero si hace el experimento, asombra a unos cuantos y los demás siguen escépticos. Tendríamos que hacer experimentos que asombraran a 4.500 millones de personas si es que quisiéramos que el escepticismo mundial desapareciera. Pero estoy seguro que aún haciendo experimentos masivos para las multitudes, el escepticismo continuaría. Así que he dicho que el eidolon ha sido demostrado, pero desgraciadamente las gentes ignoran los experimentos que con el eidolon se han hecho. La realidad es que quien fabrique el cuerpo astral, es decir, el eidolon, con ese vehículo puede viajar fuera del cuerpo físico, puede visitar otros mundos del sistema solar, puede ponerse en contacto con el superhombre. Fabricar tal cuerpo es algo extraordinario, maravilloso. Ese cuerpo tiene que fabricarse con la misma energía que fabricó al cuerpo físico. Bien sabemos que fue la energía creadora del tercer lobo, la fuerza sexual, la que dio origen a este cuerpo de carne y hueso que aquí tenemos. Si no hubiéramos tenido un padre y una madre, nuestro cuerpo físico no existiría. Cuando buscamos el origen mismo de nuestra vida, descubrimos que está precisamente en la conexión del Yin y Yang.
Fueron nuestros progenitores quienes nos dieron la vida. Así que con esa energía del tercer logo pasamos a existir dentro del tapete de la existencia. Con esa misma energía sexual maravillosa, con esa energía subliminal prodigiosa, podríamos perfectamente fabricar el cuerpo astral. Tal fabricación se haría dentro de nosotros mismos, en el interior de nuestro organismo, aquí y ahora. Ese cuerpo astral pertenece a la quinta dimensión. Quien lo fabrique adquirirá inmortalidad. Podrá viajar con ese cuerpo fuera del físico y dirigirse a otros mundos habitados. Con el mismo sistema, con la misma fuerza, con el mismo poder, con que se nos gravidad, podría darse de vida al cuerpo astral. Solo que tendríamos que conocerlo, dijéramos, ese fino artificio que los alquimistas medievales llamaron en su época secretum secretorum. Cada artificio ha sido entre líneas esbozado claramente por Sigmund Freud en su psicoanálisis. En todo caso, solo transmutando, dijéramos, el sagrado esperma que las gentes malgastan miserablemente en la fornicación, es posible dar vida al cuerpo astral, fabricar. Habría que sublimarlo, como sugirieran Freud, Adler, Jung y sus escuadros. Obviamente Freud fue en ese terreno del moderno, de la psicología y de la parapsicología extraordinaria. Ese profesor vienés hizo una innovación magnífica dentro del mismo terreno de la psicología de la época y llevó a la medicina hasta la cuestión psíquica. Por eso Freud merece nuestra admiración. Sublimar la energía es posible. Nosotros tenemos métodos. Nosotros conocemos el secretum secretorum que permite la transformación del esperma sagrado en energía. Si conseguimos tal transformación maravillosa, se formará en nuestro interior el cuerpo astral. Por ese cuerpo podremos viajar, digo, a través del infinito. Posteriormente, con esa misma energía prodigiosa, podríamos fabricar un cuerpo mental individual particular para nuestro uso. Tal creación se realizaría, de hecho, en el mundo de la sexta dimensión. Si se fabrica un cuerpo mental, puede asimilarse los conocimientos universales, se vuelve receptivo en gran manera, puede realmente penetrar en el mundo de la mente cósmica. Si nosotros tenemos una mente particular para pensar, también es cierto y de toda verdad que el planeta Tierra tiene una mente mundial. Quien logre fabricarse el cuerpo mental mediante la transmutación de la energía creadora, podrá entrar en verdad en el mundo de la mente planetaria y conocer las maravillas del universo. Mucho más allá del mundo de la mente está el mundo de la voluntad consciente. Las gentes son víctimas de las circunstancias. Todo les sucede por accidente, aunque también se procesa la ley del karma o de causa y efecto. Las gentes no saben promover nuevas circunstancias, son víctimas de eso. Cuando uno fabrica el cuerpo de la voluntad consciente, aprende a dirigir las circunstancias, se convierte en amo de sí mismo, puede dirigir sus propios procesos psíquicos. Ese cuerpo puede ser fabricado por medio de la transmutación sexual, siguiendo la escuela del psicoanálisis, la sublimación de la energía, la sublimación de la libido sexual. Obviamente la libido sexual se sublima a través del amor al arte, a la estética, a la belleza, a través de la música, a través de lo inefable, a través del sentir artístico. En el secretorum, solamente en la escuela gnóstica lo tenemos. Y se les enseña a los neófitos a condición de una conducta recta. Quien haya fabricado los cuerpos astral, mental y causal, se convertirá en hombre. Es necesario convertirse en hombre, pero para ello hay que fabricar estos cuerpos. Una vez fabricados, ellos se penetran y compenetran entre sí, formando un todo. Y ese todo vive dentro del cuerpo físico de forma extraordinaria, maravillosa, solemne. Primero hay que crear al hombre. Cuando se han creado los cuerpos existenciales superiores del ser, se reciben los principios anímicos y espirituales. Entonces de verdad se convierte uno en un hombre. Así pues, antes de llegar a la estatura del superhombre, primero hay que crear al hombre. Hoy por hoy nosotros todos, empezando por mi insignificante persona que nada vale,
somos animales intelectuales. Si colocamos nosotros un animal intelectual frente a un hombre, veremos la diferencia. Es gigantesco. Se parecen físicamente, pero sus estados psicológicos son diferentes. Ha llegado el momento, pues, de empezar a crear al hombre. El hombre es el rey de la creación. Tiene poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra. Los códices de Anáhuac dicen: los dioses crearon al hombre de madera, pero antes de crearlo, pero después de crearlo lo fusionaron con la divinidad. Luego añade: no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Así que, para fusionarse uno con la divinidad, tiene que realizar trabajos sorprendentes. Tiene que eliminar de sí mismo los elementos inhumanos del ego: la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula. Si un hombre no eliminara de sí mismo los elementos indeseables que en su interior cargase, se convertiría realmente en un Hanasmussen con doble centro de gravedad, en un aborto de la madre cósmica, en un fracaso. Se hace necesario, en verdad, eliminar los elementos innecesarios que existen en nuestra psiquis. Cuando eso se hace, cuando todos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos han sido desintegrados, entonces viene el despertar de la conciencia y la fusión con Dios, la integración con lo divinal. Ese es el momento en que ingresamos al reino del superhombre. Los gnósticos amamos al superhombre. Seguimos la senda que nos ha de conducir al superhombre. Tenemos los poderes del superhombre. Necesitamos en verdad para crear al hombre, pero siempre con miras a transformarle en superhombre. Así pues, el error más grave de suponer que ya hemos adquirido nosotros todos la estatura del hombre. Recordemos nosotros a Diógenes y su linterna en Atenas. Dicen que con una linterna se fue a mediodía buscando por ahí, por todas partes, a un hombre. Y llegó a uno de los sabios más grandes de Atenas y preguntó: ¿hay por aquí un hombre? Sí, no hay, todos nosotros somos hombres. No, ustedes no son hombres. La plaza pública está llena de hombres. Esos no son hombres, decía Diógenes. Y buscó a los científicos y a los religiosos y a todo el mundo. Y siempre que le preguntaban: ¿qué buscas, Diógenes?, respondía: un hombre. Con esa linterna encendida recorrió todo Atenas. Obviamente se echó de enemigos a los atenienses. Pero Diógenes Laercia tenía razón. Es muy difícil encontrar un hombre. Abundan los animales intelectuales por todas partes, pero no abunda el hombre. Si sobre la faz de la tierra existiera el hombre, ya no habría guerra. La tierra entera sería un paraíso. Entonces todo sería de todo, y cada cual podría comer del árbol del vecino sin temor alguno. Mas desgraciadamente todavía sobre la faz de la tierra no existe el hombre. Debemos crearlo. No habrá paz, dicen los mayas, ni felicidad, ni armonía, ni belleza, etc., hasta que no nazca el hombre. Así es, y así es. Desgraciadamente, todos nosotros estamos convencidos de haber alcanzado el estado del hombre. Estamos seguros de él. Y aquel que nos diga lo contrario nos ofende. Pero en realidad, de verdad, todavía el hombre no ha nacido. El hombre es el rey de la creación, el amo del universo. Tiene poder para mandar al fuego, para dirigir los aires y las tormentas, para caminar sobre las aguas como Jesús de Nazaret, o para hacer temblar la tierra. El hombre puede caminar sobre las tempestades y empuñar el rayo del poder, porque es el rey de la creación, rey de verdad. Desgraciadamente, nosotros nos creemos hombres, cuando en verdad ni siquiera somos capaces de gobernarnos a sí mismos. Todavía no hemos aprendido a dirigir nuestros procesos psicológicos a voluntad. Somos víctimas de las circunstancias, nos creemos muy sabios. Y en realidad, de verdad, fuéramos hombres en el sentido trascendental de la palabra, podríamos hasta prolongar la vida por millones de años, puesto que el hombre es el rey de la creación y no es esclavo.
O somos reyes o no lo somos. Si no somos reyes de la creación, entonces no somos hombres. Porque no se puede concebir a un hombre que no sea rey de la creación. O es rey o no lo es. Si no es rey, no es hombre. Esa es la cruda realidad de los hechos. Sin embargo, podemos crear al hombre dentro de nosotros mismos, pero se necesita de la disponibilidad al hombre. Se necesita que estemos en verdad dispuestos a crear al hombre. El Sol está haciendo en estos momentos un gigantesco experimento. Quiere crear hombres. Durante la época de Abraham, el profeta hizo bastantes creaciones. Durante los primeros 8 siglos del cristianismo, el Sol logró crear algunos hombres. En la época medieval, creó hombres. En esta época de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, en esta época en que la humanidad se ha lanzado por el camino de la degeneración, el Sol se empeña como un supremo esfuerzo en crear hombres.